¿Cómo están? Buenos días. Hola, bien, bien, todo bien. Buenos días, ¿todo bien? ¿Qué tal su semana? ¿Todavía les faltan más clases? Ay, sí, bastantes. Esta semana no tienen exámenes, proyectos. Examen, no, pero la siguiente tengo creo que 3 exámenes. ¡Sas! No, pues sí está rudísimo eso. ¿Y cómo está funcionando esto de los exámenes? O sea, ¿les dan un tiempo o cómo lo están haciendo? Se los envían, supongo. Pues en mi clase de ideas me enviaron el examen a la hora de la clase y tenía nada más esa hora para contestar el examen. Ah, ya, y El luego ya nada más profe, lo envían. Ok. sí, el profe de problemas dijo que nos va a mandar una pregunta 1 o 2 días antes y luego a la hora del examen nos va a mandar otras 3 preguntas ¡Sas! y ya hay que mandarle todo junto, acabando la clase. Órale. Oh, bueno. ¡Sas! Hola Liliana, Hola, hola, ¿cómo están? bien, bien, ¿y tú? Bien, todo chido. Uf, Ayer estábamos haciendo el ejercicio en la noche de qué ha sido lo más extraño que les ha pasado en esto del home office, o no extraño, sino, o sea, también como lo más chistoso o cosas por el estilo. Y va desde gente que decía, me fui a preparar un té y en vez de agarrar mi taza de té, agarré mis llaves, así. O gente que dijo, no, pues he estado haciendo entrevistas de trabajo en donde pues sí estoy así como con corbata y camisa, pero pues en shorts y en crocs. Y así. Digo, bueno, por lo menos están disfrutando. ¿A ustedes qué ha sido lo más chistoso que les ha pasado? Ahora vamos a empezar la clase justo con esos 5 minutos de qué ha sido lo más raro o chistoso que les ha pasado. mm, Ay, ¿en serio no les ha pasado nada muy chistoso ni nada raro? No, pues, o sea, igual o sea, que no te das cuenta que estaba encendido el micrófono y, pues, sí, yo sí he escuchado muchas mentadas de madres a profesores y con el No mames, micrófono, neta. sí, 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 eso sí me ha tocado. Así que dicen, carajo, se mamó algo así y todo el mundo escucha. Verde. No, pues sí Y el está profesor se rudísimo. enoja. Eso sí me ha tocado. O las que activan su cámara y de repente ya se andan quitando de la computadora. O casi Ah, casi avientan la computadora o la tablet en lo que están conectados. sas. No, bueno. Creo que a mí lo más chistoso que me ha pasado y que me ha pasado un par de veces, ha sido con ustedes y ha sido más bien que llego tarde a la clase. Es el colmo que llega tarde a la clase. Eso ha sido de lo más terrible que me ha pasado. O sea, llego tarde, no puede ser que llegue tarde en mi propia casa. Pero fuera de eso, creo que hasta eso no. O en juntas, me pasa muy seguido que digo, como vimos la clase pasada, y entonces me quedan como, ¿cuál clase? Y yo, verdad, verdad, la junta pasada. Está muy cañón eso de andar haciendo shift. Pero bueno. Bueno, pues entonces empezaremos la clase. Eh, si no hay nadie más que nos quiera compartir algo chistoso que les haya pasado en esto de estar tomando clases en línea o estar trabajando en línea. Eh, el otro día también me pasó que mis perritas ladran demasiado. Y entonces estábamos en una junta con Fonacot y estábamos en... Yo estaba presentando algo, mi perrita empezó a ladrar, la otra perrita empezó a ladrar y el perrito de alguien más que estaba en esa junta como que escuchó que estábamos ladrando, estaban ladrando de este lado y entonces empezó a ladrar y entonces ya nadie podía escuchar nada hasta que de plano me dijeron, mejor mutemos tantito para que los perritos se calmen y luego ya después, ahora sí, ya empezamos a trabajar, o sea, a seguir la reunión. Creo que eso me ha pasado también demasiado, aunque los perritos ahora ya forman parte de...
No me ha pasado con gatos, eso sí, no he escuchado de alguien que su gato esté maullando o algo por el estilo. Pero bueno. Bueno, pues entonces, pues bienvenidos, buenos días, espero que estén bien, igual que los suyos, que se encuentren sanos. Em, la clase de hoy va a ser sobre un tema un poco diferente. Recuerden que ya estamos en regresión sobre aprendizaje supervisado. Ya vimos árboles y ya vimos random forest, que es solo una revisión a cómo lo estábamos haciendo en clasificación, que más bien ahí fue donde profundizamos, y cómo se hace ahora con regresión. Vimos algunos ejemplos en código para que pudieran ver cómo hacer árboles y random forest ocupando scikit-learn. Y luego pues ya vimos lo del proyecto. Si nadie tiene ninguna duda con respecto a árboles random forest o al código de esas cosas, entonces más bien pues ya me seguiré con esto de redes neuronales. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda. Ok, creo que no. Bueno, entonces, el día de hoy entonces lo que vamos a ver es un poco más de teoría. Vamos a hacer así unos ejercicios, pero más bien son de pensarle, no más que ejecutar es pensar. Y luego la siguiente clase, lo malo es que va a ser lunes, pero bueno, el lunes en la mañana haremos la parte más difícil de redes neuronales a mano para entender cómo funciona el algoritmo de backpropagation. Y una vez que terminemos ese ejercicio, haremos una red neuronal en scikit-learn. Entonces, pues el día de hoy quisiera más bien platicarles de qué va esto de redes neuronales, que es un poco diferente a lo que hemos visto, dado que solo hemos visto árboles y random forest. Este va a ser una concepción muy diferente de cómo resolver un problema. Eh, Veremos qué es un perceptrón, que es como la unidad de una neurona, y empezaremos a hablar sobre cómo se configuran las redes neuronales, un poco de sus arquitecturas, muy por encima, tipos de redes neuronales, eh, y vamos a hacer algunos ejemplitos sobre tratar de pensar qué está haciendo una red neuronal. Y entonces, bueno, pues redes neuronales, básicamente es algo que se ha desarrollado desde los años 50, por ahí de 1950. Es una tecnología que ya tiene muchísimo tiempo, así como inteligencia artificial ya también tiene muchísimos años. Em, Redes neuronales está más bien basado en el concepto de querer reproducir cómo funciona el cerebro humano, y bajo ese aspecto tal vez podría llamarse un poco más o inclinarse un poco más hacia inteligencia artificial dura, porque está tratando de reproducir el cerebro humano, pero no así como toma decisiones el humano, ¿no? Esa es como la cosa que lo diferencia a hacerlo más hacia soft. Eh, y entonces la idea es que a alguien se le ocurrió que en el cerebro lo que nos hace supuestamente hacer pensamientos y razonar son las neuronas que tenemos en el cerebro y cómo éstas se interconectan y activan ciertas partes y después generamos algo, ¿no? Una salida. Entonces, esa es la base de cómo funciona en idea. Redes neuronales está basado en que pues tendremos que tener un conjunto de neuronas que se comunican entre ellas, que algunas se activan, y dan de resultado algo. Entonces fueron muy populares, esta parte de redes neuronales fue muy popular en los años 60, porque empezaba apenas esta disciplina. Entonces había muchísimas cosas que estaban saliendo nuevas, y que profundizaban o aumentaban esta teoría. Creo que el problema fue más bien cuando vamos nosotros más adelante a tratar de resolver estas operaciones con puertas lógicas, AND, OR y XOR, pero con tratar de resolver esta tabla de verdad de XOR, que la vamos a ver más abajo, a través de una red neuronal, eh, al identificar que con las cosas que existían en los 60 no se podía resolver, que requerían de un poder de cómputo mucho mayor de lo que existía en los años 60. Entonces, digamos que empezó un declive sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con redes neuronales, y entonces más bien casi todo el mundo se mudó a otras cosas, como justo árboles, random forest y cosas que resolvían los problemas que se tenían en ese momento, y que más bien la academia se dedicó a ver qué se podía hacer con redes neuronales.
Luego, por ahí de los 80s, eso significa que la teoría continuó y que más bien fue la academia la que empezó a ver cosas que se podrían hacer y cómo mejorar estas soluciones o cómo poder resolver esto del XOR. Para los 80s ya habían vuelto a recuperar un poco la popularidad porque ya se había podido resolver esta parte de hacer un XOR como una clasificación. Y porque salió un algoritmo que es la base de todas las soluciones que tienen que ver con redes neuronales. Ese algoritmo se llama backpropagation, que es el que nosotros vamos a aprender a mano, para que vean cómo funciona y por qué funciona. Y después de ese, más bien es ya que lo apliquen hacia redes neuronales profundas y cosas por el estilo, en donde ustedes no tienen que hacer los cálculos, sino más bien se hacen a través de la computadora, pero es muy, muy bueno que sepan cómo funciona backpropagation y por qué funciona. Entonces, una vez que se pudo resolver esto con backpropagation en los años 80, pues entonces se volvieron a recobrar, volvió a recobrar fuerza esta forma de hacer aprendizaje de máquina o inteligencia artificial. Y luego de ahí ya se popularizó muchísimo cuando empezaron las redes neuronales profundas, que es lo que ocupa muchísimo Google y clasificación de imágenes, y en particular Google es de las que más le mete a eso, Facebook también. Eh, y digamos que los expertos, más expertos sobre redes neuronales y sobre todo redes neuronales profundas, pues trabajan en esos lugares y tienen sus áreas de investigación en esos lugares. Entonces, desde ahí ya se siguió hacia deep learning y de ahí no hay quien lo pare. Ya de hecho hay demasiada, es ahora sí como una área completa dedicarte a redes neuronales porque tienen sus diferencias, sus arquitecturas y etc. Entonces, bueno, las redes neuronales las ocupamos tanto para clasificación como para regresión en aprendizaje supervisado. También se pueden ocupar en aprendizaje no supervisado para tratar de hacer reinforcement learning o para hacer feature extraction, en donde yo le paso a una red neuronal variables y ella me extrae features o características que son interesantes. Entonces se ocupa justo en no supervisado, en reinforcement learning y en aprendizaje supervisado. Entonces lo ocupamos en las tres grandes áreas de las que vimos de machine learning. Redes neuronales están en esas tres. Y además también para feature extraction, que es un procesito que hacemos antes. Estas partes de redes neuronales se ocupan muchísimo cuando tienes sensores. Y entonces, dado que ahora estamos como que en la era o en los años de IoT, por eso es súper común estar ocupando redes neuronales porque aguantan muchísima información. Puede ser que se tarden muchísimo en entrenar. Hay redes que hasta se tardan, no sé, una semana en hacer un entrenamiento. Eh, pero pues no nos importa mucho que se tarde mucho en los entrenamientos, mientras que sus predicciones sean en segundos o en milisegundos, no hay mayor problema y eso se sigue cumpliendo. Ay, déjenme, pongo, es que ya vamos a empezar a verlas. Ah, de hecho lo tengo acá. Ya me acordé que ya lo había generado. Dado que vamos a ver unas fórmulas, entonces me va a pasar a PDF porque si no leerlo ahí va a estar horrible. Ahí está, minería de datos, licenciatura, MD Mayo. Aquí está. Neural Networks. Ahora sí. Me voy a cambiar a este porque creo que aquí se va a ver un poco mejor. Bueno, entonces, dado que les decía que redes neuronales está basado en, o sea, su teoría está hecha en cómo funciona o cómo está estructurado el cerebro, pues se supone que en el cerebro tenemos 10 a la 11 neuronas, esos son 11 ceros, o sea, un chingo de neuronas, que son células especiales, a diferencia de otro tipo de células, ¿no? Son células especializadas que solamente están en el cerebro. Y aunque existen diferentes tipos de neuronas, en redes neuronales, en la teoría de redes neuronales, prácticamente solo existe un solo tipo de neurona. Entonces, en las neuronas biológicas, ya sé que esto va a estar muy, muy extraño, pero pues así es como, como está basado esta teoría. En las redes biológicas de neuronas, en las neuronas funcionan activándose o desactivándose dependiendo de lo que sucede en su contexto.
y eso es dependiendo de los estímulos que le llegan, se activa, y dado que se activa, como que activan paths particulares para que diferentes neuronas se prendan. Eh, las neuronas se conectan a través de una cosa que se llama axioma y se prenden a través de esta sinapsis, ¿no? Entonces, pues existe un núcleo y las dendritas que son con las que se conectas con otras células, existe justo el axón y de ahí ya van hacia las terminales que también se conectan hacia otras eh, neuronas. Bueno, eso es como está, se supone, en la parte biológica. De hecho, hay muchísima gente en ciencias computacionales que ahora más bien toman como especializaciones en neurociencias para ligarlas con la parte de redes neuronales y que puedan hacer como teorías diferentes. Eh, creo que el del que está más adelantado fue, bueno, y más adelantado en su contexto, es una persona que se llama Jeff Hawkins, creo, que es el que inventó la Palm Pilot. Seguramente a ustedes no les tocó esas cosas, pero hace mucho tiempo. eh, Él fue de los inventores de la Palm Pilot, que fue un cambio radical, y de ahí se fueron a la BlackBerry y así. Empezó como un cambio muy radical hacia las cosas de poderse comunicar remoto. Y justo él fue de los primeros que empezó a hacer un doctorado en neurociencias y un doctorado en ciencias computacionales para poder tener una teoría más robusta sobre cómo funciona el cerebro humano y después tratar de replicarlo hacia algoritmos que pudieran servir para aprendizaje de máquina. En particular, él desarrolló una cosa que se llama Numenta, que ahora ya no sé ni cómo se llama, pero que tiene por abajo una teoría y su forma de realización de redes neuronales es muy parecida a como lo hacen biológicamente. Eh, esa es una rama, y la otra rama es la que es lo que está desarrollando Google y Facebook, que es más hacia el estilo mecánico, más que entender cómo funciona biológicamente las neuronas. Pero bueno, en el contexto computacional, para nosotros una neurona va a estar formada por, digamos, por este núcleo en donde van a llegar entradas, que son este IN1, IN2, IN-N, que son las entradas a esta neurona. Algo va a pasar aquí adentro, dentro de esta neurona, que quisiéramos que, dependiendo de los estímulos que reciba, se prenderá o se apagará, o más bien no se prenderá. Y si se prende, tal vez pueda activar a otras neuronas a su alrededor. Pero básicamente la unidad de neurona estará conformada por entradas, este núcleo, si quieren verlo así, y las salidas que va a generar, ¿no? Esa es como funciona, o esa es la percepción que tenemos en redes neuronales sobre una red neuronal, una neurona. Entonces, la unidad básica para nosotros es el perceptrón, o una sola, es una red neuronal de una sola neurona, eso le llamamos perceptrón, eh, en donde lo que vamos a hacer, déjenme mostrar. Eh, ah, no sé qué pasó. Entonces, bueno, sí, entonces el perceptrón justo pues es el elemento más básico de esta red neuronal, es una neurona. Y con ella se demostró justo el poder que tienen estos algoritmos. Con una sola neurona se pudo demostrar qué es lo que se puede y qué no es lo que se puede hacer. Eh, entonces tiene estas tres partes de las que estábamos hablando, que son las entradas que corresponden a este de IN1, IN2, IN3 o IN-N. Una cosa que le llamamos suma o bias, que es el sum bias. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y al final tiene una parte que se llama función de activación o función de transferencia, que estas hay diferentes formas de hacer funciones de transferencia, y la salida, ¿no? Esta es justo la sección en donde, dependiendo de los estímulos que le lleguen de este lado, se activará o no se activará para pasar a información a la siguiente neurona. Entonces, ese es como lo básico o la arquitectura de una neurona, en donde tenemos entradas. Dentro del núcleo de la neurona tenemos tres secciones, que son los pesos que nosotros estamos obteniendo de las entradas, una suma y un bias, que vamos a ver qué demonios es eso, ahorita lo vamos a hacer, y diferentes funciones de transferencia o activación, dependiendo también del tipo de problema y de datos que tengan. Ustedes seleccionan esta función de activación o de transferencia, y con esa nosotros decidimos qué
qué debería pasar para que esto se active. Y luego ya la salida, ¿no? Entonces, la parte de entradas, que es esta sección, corresponde pues a las variables que tú tienes en tu problema. Si recordamos, por ejemplo, cómo teníamos variables en Titanic y lo pensamos hacia regresión, que es en lo que estábamos antes, para nosotros nuestra variable target corresponde al ticket, a cuánto pagó de su boleto, y las variables explicativas serán si sobrevivió o no, la clase, el sexo, la edad, el número de hermanos y el número de hijos que viajaban con él. Esas variables explicativas son nuestras entradas y entonces esas forman parte de estas flechitas que vienen aquí. Entonces, dependiendo del número de variables que tú tengas, pues son las entradas que tú tienes a tu neurona. La parte de suma o bias, esto lo que nos va a permitir hacer es hacer una suma ponderada, a fuerza tiene que ser ponderada aquí, de todas las entradas que me están llegando. Aquí lo interesante, bueno, aquí es literal, es una sumatoria ponderada por un peso y ese peso va a ser lo que va a ser interesante dentro de las redes neuronales. XY será el valor que corresponde a cada una de sus variables y lo interesante aquí es encontrar el WI correcto para que las cosas funcionen bien. Entonces, ese peso es el que le das a cada componente de entrada y ese inicialmente puede ser aleatorio, puedes ponerle un 1 y cosas por el estilo, pero casi siempre funciona aleatoriamente, ponle un peso y de ahí los otros a través del backpropagation lo vamos a ir arreglando al peso adecuado. El bias, por otro lado, corresponde a un peso en particular y ese es de una cosa que le llamamos el peso cero. Eso es, no hay ninguna variable asociada a ese bias. Ese bias lo que nos permite es que, bueno, para empezar su valor es 1 y este término se agrega para que podamos evitar situaciones en donde todas las demás variables están en 0 y entonces, por lo tanto, sin importar que le mandes, pues entonces nunca se va a activar esa neurona. Entonces el bias sirve como una forma de tunear a la neurona y establecer nosotros qué tanto queremos que sea sensible a los estímulos. Entonces, si ponemos un número muy alto positivo, entonces lo que le estamos diciendo a esa neurona es que se va a activar muy sensiblemente, o sea, cualquier pequeño cambio va a hacer que se active. Si por el contrario lo ponemos como muy negativo, entonces lo que le estamos diciendo en esta arquitectura es que tiene que pasar algo verdaderamente difícil o diferente para que se active esta neurona. Entonces el bias nos va a servir como esta forma de tunear qué tanto queremos que sea sensible esta neurona. Entonces, al principio, para facilitar esta ecuación de aquí, de esta suma ponderada, nuestro W0 va a valer 1, o sea, esa variable de X0 va a valer 1, más bien, la variable X0 va a valer 1. Eventualmente vamos a encontrar también el peso asociado para ponerle a esa variable que es más bien un bias. Entonces, lo que realmente sucede en las redes neuronales o o sea, todo lo que sucede ahí es que el algoritmo lo que va a tratar de hacer es encontrar los pesos adecuados o los pesos ideales para poder hacer la clasificación, si es que estás en clasificación correcta o la regresión correcta o si estamos en no supervisado, las cosas que estés haciendo en el no supervisado, que se paren mejor, que tengan mejores patrones o cantidades, cosas por el estilo. Entonces, justo en esta parte de redes neuronales, dado que el objetivo es encontrar estas cosas de cuáles son los pesos adecuados, seguro ya, ahorita que les estoy diciendo, se trata de encontrar los pesos adecuados, espero que lo puedan relacionar a algo que ya han hecho en su vida. Y eso son regresiones lineales. En las regresiones lineales, de lo que se trata, o se han hecho también regresiones logísticas, pues es la misma, bueno, o sea, la misma cosa en el sentido de lo que se trata es encontrar esas betas, que son esos pesos por los que yo tengo que multiplicar los valores de mis variables para que me dé la variable target. Se parece muchísimo a eso. Solo que la forma en la que se generan o a la que llegamos a las conclusiones de qué pesos son los adecuados, son lo que es completamente diferente a hacer
regresiones lineales o regresiones logísticas. Entonces, no sé si quedó claro cómo funciona esta parte de, uno, qué son las entradas, dos, cómo funciona esta parte de lo ponderado. Digo, vamos a ver ejemplos más adelantito, pero se trata de darle un peso a cada una de estas entradas, el peso adecuado, y además estamos hablando de que hay un bias, que aquí no se muestra, pero aquí debe haber un bias que se llama W0, X0, en donde nuestro X0, que es la variable bias, va a valer 1, para que siempre tenga ahí un lado de bias, y el bias es también un peso que estaremos buscando, qué valor debe de tener. Luego, la última parte es la función de activación o la función de transferencia, que es esta parte de aquí. De nuevo, dependiendo de qué función le pongan, es la manera en la que nosotros podremos decir que la neurona se activa o no se activa. Hay diferentes funciones de transferencia, diferentes funciones de activación, aunque nosotros la que más vamos a ocupar va a ser una que se llama sigmoidal, y es el threshold justo en donde ustedes deciden si se activa, que en particular en las cosas de redes neuronales nos gusta decir activo como 1 y no activo como -1. Hay quien también pone no activo como 0 y activo como 1, ya dependerá de cómo tienen configurada la red neuronal, pero básicamente se trata de esta función que nos va a decir, dado el valor que yo estoy, que me estás regresando de tu suma ponderada, ¿se activa o no se activa? Es como el threshold que hemos pensado en cuando decimos cuál es el threshold que cumple con la restricción de negocio, y le decimos, bueno, mayor o igual que esa cosa, entonces 1 menor que 0 es esa misma cosa, solo que esto lo vamos a hacer con una función. Y entonces, me voy a seguir un poquitito sobre cuáles son esas funciones para ver si tienen dudas hasta este momento. Entonces, existen de nuevo muchísimas redes, funciones de transferencia y se siguen creando todavía más. Las que son básicas para redes neuronales normales, digámoslo así, o las clásicas, son funciones lineales que separan los datos linealmente. Entonces, literal, estoy haciendo líneas y estoy haciendo separaciones lineales. Entonces, puedo hacer ese threshold como una función lineal, en donde lo que está arriba de esto vale 1, lo que está abajo de esto vale -1. Entonces, ¿se activa o no se activa? La función escalón, que es discontinua, y esto va a ser un problema porque a nosotros nos gusta que las cosas en Machine Learning se ocupen funciones que sean diferenciables. Esta en particular no es diferenciable, pero sirve bajo algunos contextos y bajo algunos problemas es mejor ocupar la función escalón, en donde bajo ciertos valores no se activa y bajo ciertos valores se activa, ¿no? Pero pues es discontinuo y eso no nos gusta mucho. Existe la otra que se llama sigmoidal, que esa es la que vamos a preferir ocupar en las redes neuronales que nosotros hagamos. Y esta se prefiere porque tiene un threshold que es muy smooth, es diferenciable y entonces eso va a ser importante para un algoritmo que ocupamos para saber cuál es el mejor peso y se llama gradient descent. Entonces eso nos va a interesar mucho que sea diferenciable. Esta sigmoidal es la que viene en esta gráfica de aquí, y que justamente nos permite tener como este smooth de, bueno, todos los valores que van como de aquí a acá no se activa, de aquí a acá se activa, pero nos gusta que sea diferenciable y entonces estas formas serán de las que más estaremos ocupando. Y seguramente se han ocupado en modelos lineales generalizados, en la familia de Logit, cuando ustedes le ponen la familia a la que pertenece y ponen que sea Logit, la liga, la Logit justo es de este estilo, sigmoidal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y entonces aquí está el escalón, que digo la sigmoidal, que esa es la que nos gustará ocupar y esa pondrá de nuevo -1 si pasan ciertas cosas, 1 si pasan otras. Estas no son las únicas funciones de activación o funciones de transferencia. Existen otras que se ocupan, de hecho, dentro de redes neuronales profundas, más bien lo que se ocupan son combinaciones de estas cosas, o hay otra que se llama ReLU, que es la que más se ocupa, y otras, ¿no? Hay muchísimas otras. Pero estas son las básicas y son con las que se iniciaron
redes neuronales clásicas, vamos a llamarlo así. Dudas hasta este momento sobre todo de cómo funciona una neurona en el sentido de redes neuronales, no biológico, porque ahí sí me van a meter en problemas, no sé mucho de las neuronas biológicas, pero sí, adelante, Yago. Hola Liliana. Hola, hola. Mi pregunta es sobre en el momento de ponerle peso a Ajá, las variables, sí, tú quieres ponerle el peso ideal, pero ¿cómo que el peso ideal? O sea, ¿acorde a qué? Para que se bien, active. sí. Pensemos en la parte de clasificación, porque creo que es un poco más sencillo. Lo que quisiéramos lograr es que, dadas las variables que estamos ocupando para cuando hicimos lo de Titanic, quisiéramos saber qué peso tendríamos que ponerle a cada una de las variables para que solo se active la neurona cuando querramos decir eh, que sí sobrevivió un pasajero y que no se active cuando no sobrevivió el pasajero. Eso es que me pueda decir la distinción entre 1 y 0. Eh, Piénsalo como si estuvieras haciendo una regresión lineal, en donde lo que sucede es que estás viendo las diferencias que hay entre el valor que tú tienes menos el valor que tú quieres y vas acomodando el peso hasta que eventualmente después de ver todos los ejemplos dices, pues este es el peso por el que tendrás que multiplicar esa variable para que casi siempre te dé lo que tú estás esperando. Aquí va a ser muy parecido, vamos a buscar esos pesos, solo que esa búsqueda va a ser a través del algoritmo de backpropagation, pero al iniciar pues no sabemos ni siquiera qué pesos son los adecuados para decir que esto es 1 o es 0, y entonces le pondremos unos aleatorios y solita la red empezará a aprender dado lo que yo le estoy enseñando y la clasificación que quiero que tenga, él irá cambiando esos pesos hasta que llegue ok, entonces este es el peso ideal para que cuando multipliques por esto y le sumes estas otras cosas o le restes estas otras cosas, te salga la clasificación de 1 o 0. Y eso va a ir también ligado hacia esta parte de qué función de activación estás ocupando, ¿no? Pero Ok, sí, esos mil son con respecto a gracias. los pesos. ¿No? ¿De qué? De hecho, creo que se parece, o sea, la forma de resolverlo se parece en pensamiento a las regresiones lineales, dado que tienen esas betas, y esas betas las multiplican por el valor de su variable, luego suman todo, más un error por ahí, y con eso obtienen la predicción. Aquí lo que va a cambiar es, sí, ustedes también van a tener betas ahí asociadas a las variables, solo que aquí lo que va a cambiar es cómo estamos buscando esas betas, ¿no? Que son esos pesos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces me voy a seguir un poquito, pero si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano y ahí nos paramos tantito. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos para empezar a pensar en esto de los pesos. Va a estar un poco difícil, pero está bien. Entonces, para empezar, todo en redes neuronales se tiene que cambiar algo numérico, dado que estamos haciendo ahí sumas y cosas por el estilo, entonces se tienen que cambiar a cosas numéricas. Y cuando estén haciendo redes neuronales, siempre normalicen sus datos, así como lo hicimos en KNN. Perdón, también necesita que se normalicen los datos para que no haya variables que pesen muchísimo más y jale hacia allá la neurona. Entonces, en estos nos gusta que estén normalizados los datos en el sentido, o sea, no normalizar bueno, sí, puede ser que sean en estandarizados o normalizados, como ustedes decidan. El chiste es que estén en la misma escala. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo y eso es una tabla de verdad. Cuando vieron lógica, espero, o en algún lugar seguramente vieron estas cosas de las tablas lógicas. Existe esta operación AND, en donde tenemos dos bits, si quieren verlo así, o dos variables, que son la x1 y la x2. Y nosotros vamos a querer hacer un perceptrón que se active únicamente cuando se cumplen las condiciones de esta tabla de verdad de la función lógica AND. Eso es, cuando tú tienes dos unos, entonces es cuando la neurona debería de activarse.
Pensándolo un poco más como en sentido de perceptrones, entonces lo que quisiéramos es encontrar un peso que cuando yo multiplique por esa X y le sume un bias, si eso es menor o igual que 0, se quede en 0. Y si yo tengo un peso que multiplicado por el valor de su variable y luego le sumo su bias y eso da mayor a 0, eso me debería de dar un 1. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Ese es el output que queremos lograr con el perceptrón. Entonces, la tabla de verdad de un AND corresponde a estos 2 bits que les decía, en donde tengo, supongan que esta es la variable 1, esta es la variable 2, este es el target al que quiero llegar. Entonces, en la tabla de verdad de los ANDs, cuando yo tengo 0 en ambos, entonces no se activa esa compuerta. Cuando yo tengo 0, 1, no se activa, 1, 0 no se activa, hasta que los dos son 1, entonces se activa la compuerta lógica AND y a eso se refiere esa operación AND, ¿no? Cuando los dos son true, entonces true. Entonces, lo que intentaremos hacer aquí es pensando en esta cosa, pero más hacia, bueno, querramos hacer una clasificación, porque eso es lo que estamos haciendo con redes neuronales, clasificaciones, regresiones, en este momento que es lo que estamos concentrándonos hacia lo supervisado. Así es como se ve más o menos un AND, pero desde la vista de gráfica. Entonces tenemos para el valor x1 y x2, tenemos una observación que tiene 0, 0 y que en particular está en 0, vale 0. Entonces lo blanquito significa que vale 0, lo negrito significa que está activado. Corresponde a esta observación. Luego tenemos una que su valor es en x1 tiene un 0 y en x2 tiene un 1, que corresponde a esta observación de aquí, y esa sigue siendo 0. Y luego tenemos una observación que en x1 tiene un 1 y en x2 tiene un 0, que es esta de aquí. En x1 tiene un 1 y en x2 tiene un 0, que también es 0, su etiqueta pues. Y una última observación cuyo valor de x1 es 1, valor de x2 es 1 y su etiqueta es 1. Entonces, esa observación corresponde a este punto de aquí, que en particular el decir clasificación 1 lo estoy poniendo como en negrito y clasificación 0 lo estoy poniendo como blanquito. Ahora, si les pregunto cómo deberíamos de hacer un modelito que pueda separar de mejor manera los que son ceros de los que son unos, según yo está sencillo de ver que pues si le pongo aquí esta línea, así, tal cual, hacemos una clasificación perfecta en donde todos los que fueron 1 quedaron de un lado y todos los que fueron 0 quedaron abajo, ¿no? Según yo eso es como, eso debería quedar muy claro. Todos claros con que esa manera de hacer esa división en esa manera justo separa nuestro set de datos en ceros y unos de manera perfecta, no nos hemos equivocado, todo está bastante bien separado. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a querer hacer, entonces, es tratar de hacer estas cosas de, bueno, yo quisiera separar a los que están en unos cuando la observación es 1, 1 y en ceros cuando están diferentes, ¿no? Y eso lo vamos a tratar de hacer a través de una neurona. Digo, aquí gráficamente estuvo fácil decir, bueno, pues aquí va una línea, pues, ya. Entonces, nuestro perceptrón estará asociado a una configuración de este estilo. Entonces tendremos dos entradas, porque son dos variables las que estamos ocupando, la x1 y la x2. Cada una de esas tendrá su peso, W1 y W2. Tendremos un x0, que es nuestra variable de bias, y tendremos un peso asociado también a ese bias, que es el W0. Luego todas esas van a entrar a nuestra neurona y vamos a hacer una suma ponderada de todas estas para multiplicar peso por variable, peso por variable, peso por variable. Sumamos todas esas y dependiendo de la salida, lo que queremos es que si es mayor que 0, entonces sea 1. Y si es menor o igual que 0, entonces sea 0. Eso es lo que queremos hacer. ¿Dudas de qué queremos lograr aquí, dada esta configuración? Bien. Entonces, primer pregunta de Filosoraptor. ¿Qué pesos debemos ponerle a cada variable para poder lograr al bias también, para cumplir con las condiciones de activación de esta funcioncita sencilla?
De nuevo, ¿qué peso le tengo que poner a esto? ¿Qué peso le tengo que poner a esto? ¿Qué peso le tengo que poner a esto? Para que cuando yo haga esta suma ponderada, pueda obtener este output que definimos aquí. Si es mayor que 0, entonces me da un 1. Si es menor o igual que 0, entonces debería ser 0. Les voy a dar como unos 3 minutitos. Si alguien quiere ir poniendo, de hecho, en el chat. Es más, de hecho deberíamos. No, sí, en el chat. Ahorita a ver si creo rápido un Google Docs para que vayamos poniendo ahí diferentes opciones de pesos. A ver, déjenme lo pongo esto acá. Aquí abrimos Drive. Esto. No, a nadie se le ocurren los pesos que debe de tener esa pequeña función. Acá está. Minería. Acá está. Licenciatura. Dinero. Acá está. A ver, Gaby ya puso unos pesos. Ay, ya me equivoqué, esta no era. Acá está. Docs. Redes neuronales. Ahí está. Déjenles comparto este. Share. Get share link. Ahí está. Copy the link. Acá les pongo el link por si quieren irlo poniendo en ese Google Docs. Déjenlo abro de este lado. Ok. Entonces, a ver, ya hay algunos que ya pusieron pesos de este lado. Entonces, voy a poner acá a Gaby. Puso W1 igual a W2 igual a 0.5. W0 como 1. Yago puso W0 y W1 como 1. Pablo puso W1 como 0.5, W2 como 0.5, W0 como 0. W3 es un peso negativo. Ay Dios, ¿cuál es W3? Yago, ¿a qué te refieres con W3? ¿Un peso negativo el de W2? Creo, pero no sé. A ver. Acá hay otro. Listo. Bueno, quien quiere ir poniendo sobre el Google Docs, ahí lo va poniendo.
Entonces, déjenme pongo de este lado para ver. Lo voy a mover tantitito al otro monitor, no es para que lo esté viendo yo, pero ahí está para cuando quieran ponerle ahí, nada más pongan su nombre y los pesos que quieran que chequemos y con ese verificaremos. Pero bueno, entonces, vamos a probar los diferentes pesos que tienen ustedes ahí asociados. Entonces, lo que queremos es que esta tabla de verdad, entonces, se multiplique por el peso que ustedes me están poniendo y que eso, si es menor o igual que 0, que lo vamos a poner como un 0, y si es mayor que 0, entonces yo lo voy a poner como un 1. Entonces, empezando con los pesos por ejemplo, Gaby nos puso el peso 1 y de la W1 y de la W2 debe ser 0.5. Entonces, eso significa que aquí queda 0 por 0.5 es 0, 0 por 0.5 en este caso es 0, y el del Bayas vale 1. Entonces, aquí le estoy poniendo 1. Entonces, si junto todas esas en la suma ponderada, lo que estamos diciendo es la suma de 0 por 0.5 más 0 por 0.05 más 1 por el peso de W0, que es 1, entonces más 1. Eso nos devolvería 1, y dado que 1 es mayor que 0, entonces le estamos poniendo como clasificación a cuando me entra 0, 0, un 1. Entonces, en ese caso creo que esa no es válida porque en este caso lo estamos clasificando diferente. El de Yago dice, si todo fuera 1 de este lado, solo que nos faltó el último. Ah, sí, W0 es 0, dice Gaby. A ver, entonces si le ponemos W0, 0, a ver qué sucede. Entonces, si le ponemos 0 por 0.5 más 0 por 0.5 más 1 por 0, que es el peso que nos está diciendo Gaby que tiene el bias, el W0, eso da 0, la suma, y entonces dado que es menor o igual que 0, entonces lo clasificamos como 0, que es esta de aquí. Entonces la primera observación está bien. Luego, si le ponemos 0 por 0.5 da 0, más 1 por 0.5 da 0.5, más 0 por 0 da 0, entonces 0.5 es mayor que 0 y entonces justo esos pesos ya están clasificando mal la segunda observación. Entonces veamos si alguien puso algo diferente. Caro, por ejemplo, puso menos 1 en el W0 y 0.5 en los W1, W2. A ver, entonces probemos con 0.5 por 0.5, esos son ceros, más 1 por menos 1, eso es menos 1, entonces tenemos menos 1 y entonces es menor o igual a 0, entonces es 0. Entonces este se cumple. Luego la segunda es 0 por 0.05, digo 0.5, entonces esto es 0 más 0.5 más 0 por menos 1, que es 0. Entonces aquí otra vez se vuelve a romper porque esto da 0.5 y entonces si 0.5 entonces 1 y entonces este ya no se cumple. ¿Qué más? ¿Alguien más me puso acá? A ver acá. José Carlos puso estos pesos. Déjenlos pongo de este lado. Veamos. Entonces, José Carlos puso peso 1, 1, peso 2, 1, peso de W0, menos 1. Entonces, ya vimos que, bueno, vamos en este de aquí, que es el donde estamos cayendo en problemas. Entonces, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, más 0 por menos 1. No, perdónenme, estoy haciéndolo mal, discúlpame, Caro, ay, estoy mal. No queremos multiplicar por 0 acá, más bien estamos multiplicando por 1. Discúlpenme. Entonces déjenme terminar entonces con el de Caro. Entonces, Caro, teníamos W1 es 0.5, W2 es 0.5, W0 es menos 1. Entonces tenemos para 0 por 0.5 es 0, 1 por 0.5 es 0.5 y luego dijimos que x1 siempre, digo, el x0 siempre vale 1, entonces es 1 por menos 1. Entonces ahí tenemos menos 1 más
0.5, ahí nos quedamos con menos 0.5, y entonces menos 0.5 se queda con 0, entonces correcto, ya pasamos de este nivel. Esta va a ser la misma porque solo están inversas, y nada más chequemos con el 1, 1 para ver si se activa. Entonces, en 1 vale 1, 1 por 0.5, 1 por 0.5, más 1 por menos 1. Entonces ahí tenemos 0.5 más 0.5 menos 1, eso va a quedar en 0. Entonces ahí vamos a caer en esta cosa de va a quedar menor o igual. Este igual es el que nos va a dar un poco en la torre para ese valor de W0 menos 1. Entonces vamos a quedar todos apagados. Liliana, una Entonces, pregunta. sí, El X0 entonces siempre es 1, ¿verdad? en el No. principio sí, ahorita en X0 va a valer como 1. Ok. Y más bien lo que vamos a estar buscando es el peso adecuado. Pero sí, X1 va a valer siempre 1. Ay, Dios, ¿qué hice? X0, ¿no? Más bien. Sí, X0 es X0. 1. Perdóname, sí, X0. Ay, Dios. ¿Qué hice? Ahí está. Ay, ¿dónde quedó eso? No. Ah, ¿dónde quedó mi? Escape. Ajá, ¿dónde quedó? Ahí está. Y luego, acá estamos en nuestros pesos. ¿Alguien más puso algunos otros pesos? Me checo en el Zoom. Ay, ya se me cerraron estos de acá. Chat, ahí está. Sí. 0, 0, ajá. A ver, entonces acá hay unos diferentes. El de Selma es diferente. A ver, probemos qué tan bien va ese. Si todos pueden ver el Google Docs, si quieren ayudarme a hacer el cálculo. Entonces, W1 y W2 valen 1. Entonces, veamos en la tabla de verdad qué tal nos va. Entonces, si esto vale 1 y esto vale 1, entonces aquí tenemos 0 más 1, y luego el peso de nuestro bias es menos 0.5, entonces es 1 más menos 0.5, entonces nos queda 0.5 positivo, y dado que es positivo, entonces se activa, y más bien queremos que no se active. Entonces, esos pesos tampoco van a funcionar. Por acá Naomi cambió otros, pusieron otros. Entonces, que todos valgan 0.5. A ver, entonces, si le ponemos 0 por 0.5 más 1 por 0.5 más 1 por 0.5 nos da 1, y entonces 1 es mayor que 0, entonces lo activo, y entonces en esta condición no se cumple. Lo que está en el W, ajá, justo debe ser distinto de 1, si no, no hay forma. Tiene que ser negativo, de hecho. Ya, Caro casi ya lo tenía. El X0 es el que más bien siempre es 1. O sea, el valor de X0 siempre es 1, pero el peso de W0 es el que deberíamos de cambiar. Entonces, más bien ahí sí, justo el W0 es el que debería ser negativo, dado que queremos cumplir con estas cosas. Menos 0.5. Ah, ok, a ver. ¿Qué pasa si es menos 0.5 todos? Entonces, 0 por menos 0.5 es 0. 1 por menos 0.5 es menos 0.5. Más 1 por menos 0.5. Y eso da menos 1. Y entonces menos 1 es menor o igual que 0. Entonces 0. Entonces esta se cumple, esta se cumple y esta se cumple. Veamos si con los unos tenemos todo bien. Entonces, 1 por menos 0.5 más 1 por menos 0.5. Ahí ya llevamos menos 1. Más 1 por menos 0.5. Y ahí ya llevamos menos 1.5.
Y entonces menos 1.5 es menor que 0 y entonces la etiqueta le ponemos 0 y ahí más bien lo que queríamos era justo que se activara. Entonces, perdona. Entonces W0 menos 0.5 y W1 y W2 con 0.5. Bueno, pues ahí pueden ir haciendo sus diferentes cálculos. Creo que Caro fue la que más se acercó en esos pesos, pero nos faltaba tantitito más, ¿no? O sea, en su peso de W0 menos 1 nos faltó tantitito más para que se pudiera cumplir para los unos. Entonces, como verán, pues ahorita estamos a prueba y error viendo a ver qué cosas le debo de poner y qué cosas le debo de quitar. Una solución que funciona no significa que sea la única, pero una que funciona es si el peso de nuestro bias le ponemos menos 1.5 y el peso de nuestras variables le ponemos 1. Entonces veamos si eso funciona. Si, ahorita voy a quitar, bueno, aquí está el bias x1, digo x0, y entonces tenemos esta tabla de verdad, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ay Dios, esto está mal, esto es 1, 1. Entonces queríamos que fuera falso, falso, falso y verdadero. Entonces, bajo estos pesos, si ponemos menos 1.5, entonces da menos 1.5 más 0, entonces menos 1.5, y entonces como es menor o igual que 0, entonces eso queda como 0, entonces no se activa. Si menos 1.5 más 0 más 1, entonces tengo menos 0.5 en la suma ponderada, y entonces eso es menor o igual que 0, entonces eso es 0. Y luego tengo uno que es, esto está mal, esto es 1, 0. Entonces esto sería menos 1.5 más 1 más 0. Entonces quedamos otra vez menos 0.5 y eso es menor o igual que 0, entonces no se activa. Y luego si tenemos menos 1.5 más 1 más 1, o sea, 1 por 1 más 1 por 1, entonces tenemos 2 de este lado y de este lado tiene menos 1.5, entonces queda 0.5 positivo, entonces dado que es mayor que 0, entonces este se activa. Entonces, estos pesos en particular funcionan para esta clasificación que queremos hacer de que si solo los dos están con un 1, entonces ponemos como target 1. Entonces, según esto, todas las posibilidades que podamos tener, que son estas las únicas, que aquí va un 1, 0 y aquí va un 1, 1, son las que permiten que se cumpla la tabla de verdad de un AND. Entonces, estos son los pesitos asociados a cada una de esas variables. Pero de nuevo, ahora, como vieron, ahorita lo que estábamos haciendo, pues es un ejercicio de, bueno, ¿a qué quiero llegar? Y pues ahí le pongo a prueba y error. Y entonces vimos, bueno, si le hago así, le sumo y así, entonces, ¿qué sale? Eso no es suficiente. Y entonces le fuimos moviendo un poco a los pesos. Les decía que para el momento en el que llegó la opción que nos puso Caro, que fue la cuarta, todavía nadie había puesto un peso negativo a alguna de las, así ninguna había tenido un peso negativo. Cuando hicimos el ejercicio con Caro quedó, ok, pasa el 0, 0, 0, pasa 0, 1, pasa 1, 0, solo no pasó en el 1, 1. Ese momento debimos de haberlo como parado para decir, ok, entonces ese funciona casi para todo, excepto para el 1, 1. ¿Qué nos falta para que funcione para el 1, 1? Y entonces concentrarnos solamente en cómo mover esos pesos para que ya funcionara para el 1, 1 y el resto. Entonces justo les decía, le faltaba un poquitito de valor o de peso al del bias en negativo para que pudiera tener sentido con el resto. ¿Dudas de lo que quisimos hacer aquí? Porque fue algo muy extraño. En este ejemplo pusimos el X0 siempre es 1, 1, 1 para tener todas las posibles, aquí nos faltaría el X0 que sea 0, 0, 0, 0, por todos los ceros. Más bien, X0 como no es una variable de tu dataset, siempre va como un 1, porque es la manera en la que si todos los demás son 0, como este de acá, por lo menos tengas algo aquí que pueda decirle a la neurona si se activa o no se activa. Okay, Entonces, okay. el X0 siempre vale 1 en nuestros problemas, siempre va a valer 1. Solo el peso asociado a ese X0 es el que va a cambiar.
porque el x1 y el x2 son las variables que están formando parte de nuestra tabla de verdad, que son estos de aquí, el x1 y el x2. Y el x0 está funcionando como este bias que está acá dentro de este de aquí. O sea, aquí tiene una entrada más aquí que se llama x0, al cual también le tengo que buscar un w0, pero el valor de x0 siempre debe ser 1. Estos siempre van a cambiar dependiendo de sus observaciones, pero la de x0 va a valer 1. Esa va a ser constante. El peso es el que va a cambiar. ¿Sí, Rodrigo? O si quieres vemos Sí, otra. perfecto. Aquí es donde se ve. Este x0, aquí falta ponerle un x0, pero x0 siempre vale 1 y lo que debería cambiar son los pesos asociados y estos valores de x van a cambiar. Solo ese bias en particular, su valor en x siempre es 1 y el peso es el que va a ir cambiando. ¿Dudas de estos? No, puede haber más de una solución. O sea, en este caso, pues esta solución funciona. De hecho, si le ponen menos 2.511, funciona. Y hay otros valores para los que pueden poner aquí diferentes cosas y un número diferente, funciona. O sea, son diferentes soluciones y eso también está bonito. Con que se cumpla la tabla de verdad y las clasificaciones que estamos haciendo, entonces la solución es correcta. Entonces, puede haber más de una solución. Que de hecho, según yo, si pusiéramos menos 2.511, funciona. Si le ponemos menos 2.5.5.5, creo que funciona. O si le pusieran menos 1.5.5.5, funciona, según yo. ¿No? A ver, probemos. 0 por 0.5 más 1 por 0.5, ahí llevamos 0.5. Y este por menos 1.5 nos queda menos 1. Entonces eso es menor que 0, entonces eso es false. Entonces esta también se cumple. Y en unos unos, entonces tenemos 1 por 0.5, 1 por 0.5. Ay, déjenme arreglo eso de una vez porque me está dando exceso de comezón. Dado que es una explicación muy importante, esto tiene que quedar muy, muy bien. A ver, acá está. Entonces esto es 1,0 y 1,1. Ahí está. Déjenme ver si los demás están bien. Ah, también están mal. 1, 0, 1, 1. Y en la última, creo que ahí están ya. A ver, entonces, de este lado ya se debieron haber actualizado. No, se actualizaron. Ay, ay, ay. Estoy moviendo otra cosa. Ahí está. Ahí están, ahí están. Vientos. Veamos. Nada más déjenme les vuelvo a cargar esta. Ahora sí ya está bien. Entonces, print para verlo en el PDF. Ahí está, print. Replace. Ahí está, ahora sí ya. Porque si no me estaba dando exceso de comezón. Entonces, si le pusiéramos aquí menos 2.5.5.5 funciona. Inclusive menos 1.5.5.5 funciona. Y entonces justo todas estas son soluciones correctas para este problema. O sea, hay más de una solución para esos pesos. ¿Dudas de lo que hicimos? ¿Les queda claro cómo funciona? Sobre todo esto del x0, que su valor es 1, y que estamos buscando los pesos por los cuales debemos de multiplicar los valores de las x. ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vamos a seguir ahora sobre, de hecho esa función que ocupamos fue una función escalón, en donde pusimos si es menor o igual que 0, bueno, más o menos, pero si es menor o igual que 0, entonces, no, qué triste que nos haya puesto. Ay, chale. A ver, déjenme, vuelvo a compilar esto porque ya se perdieron las fórmulas.
Si no se arregla una cosa, se quita la otra. A ver. Packages, LaTeX. Ahí está. Print. Sí, print. Sí, replace. Ahí está. Vaya, ahí está. Entonces, fue una función escalón en donde dijimos si es menor o igual que 0, entonces 0. Si es mayor que 0, entonces 1. Si no hay dudas de ese, entonces según yo, la que sí va a estar más fácil, porque ya vimos cómo funciona esto de los pesos. Entonces, ahora tenemos la tabla de verdad de la operación lógica OR, en donde la operación lógica OR lo que hace es que si cualquiera de los dos tiene un 1, entonces se prende. Así es como funciona esa tabla. Entonces, si tengo un 1, ya sea en el X1 o en el X2 o en los dos, se prende, ¿no? Y entonces lo que queremos como output es que cuando yo multiplique los pesos por las X's, lo sume y más el bias y su peso, si eso es menor o igual que 0, entonces sea 0, y si es mayor que 0, entonces sea 1. Esas son las condiciones que queremos cumplir. Entonces, algo tendremos que hacer para que cuando tengamos esto, nuestra multiplicación, la suma de todas esas multiplicaciones o las sumas ponderadas, nos dé algo mayor que 0. Y eso entonces lo clasificaremos como un 1. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? La tabla de verdad de un OR corresponde a algo de este estilo. Entonces, tenemos una observación que está con valor en X1, 0 y en X2, 0, que es este de aquí. Ese es clasificado como un 0, eso es decir, no se activa esa compuerta. Para el valor de X1 igual a 0 y X2 igual a 0, que es este valor de aquí, digo X2 igual a 1, entonces decimos que se activa, porque uno de los dos tiene un 1, entonces está activado y entonces su respuesta es 1. Para cuando X1 tiene un valor de 1 y X2 tiene un valor de 0, entonces se activa porque uno de los dos está en 1 y entonces su salida es 1. Y para cuando ambos son 1, dado que los dos están en 1, no importa cuál, se activa, ¿no? Con que uno de los dos esté en 1, entonces se activa. Ahora, ¿cómo haríamos esa clasificación nosotros a mano si tuviéramos ese dataset? Pues también nada más le partimos con esta línea las observaciones y claramente quedan hacia abajo las que están en 0 y hacia arriba las que están en 1. De nuevo, no estamos haciendo ningún error. Podemos separar claramente con una sola neurona. Entonces, vamos a tratar de hacer ese perceptrón para cumplir con estas condiciones. Y entonces va otra vez la pregunta de Filosoraptor. ¿Qué pesos debo de ponerle a cada variable para cumplir con las condiciones de activación? De nuevo, aquí hay un X0 que vale siempre 1. Y entonces habrá que buscar los pesos para los cuales la suma ponderada, incluyendo ese bias, nos dé 1 para estos casos y 0 en estos casos. Entonces, ¿qué peso se les ocurre que deberíamos poner acá? Estoy en el Google Sheet, entonces quien quiera empezar a ponerle sobre el Google Sheet diferentes pesos. Voy a ponerle acá el de AND. Este va a ser el de OR para irlos probando. Ok, entonces ya mandaron algunos. Carlos puso menos W0. Lo voy a copiar. Menos 0.5. W1 1 y W2 2. A ver, veamos si eso funciona. Luego Rodrigo puso estos. Y luego Caro puso esto. Y luego Pablo puso estos. A ver, entonces, probemos con el de Carlos. Entonces, Carlos sugiere que pongamos al peso del bias menos 0.5
y al peso de las variables W1 y W2, 1. Entonces veamos si esto se cumple. 0 por, lo teníamos en 1, 0 por 1 más 0 por 1, ahí van 0, más nuestro bias que vale 1, 1 por menos 0.5 es menos 0.5, entonces menos 0.5 es menor o igual que 0, entonces 0, ese se queda en 0. Luego, 0 por 1 más 1 por 1 más 1 por menos 0.5, eso nos devuelve 0.5 positivo, y entonces 0.5 positivo es mayor que 0, entonces eso se clasifica como un 1, entonces este queda perfecto, entonces este queda igual porque está al revés, y entonces nada más verifiquemos si esto se cumple. 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por menos 0.5 queda positivo 1.5. Entonces es 1.5 mayor que 0, sí. Entonces esto es 1 y entonces se activa. Entonces efectivamente los pesos que tenía... ¿dónde está mi mouse? Acá está. Los pesos que tenía, los que nos propuso Carlos funcionan. Entonces los voy a poner aquí con un marcador nomás para ver que estos sí funcionaron de acá. Entonces, esos pesos en particular que nos dio Carlos funcionan. Las de Rodrigo, a ver, entonces, Rodrigo propone que pongamos 1.5 a los pesos de las variables x1 y x2 y menos 1 al del bias. Entonces, probemos a ver si eso funciona. Entonces, tenemos 0 por 1.5 más 0 por 1.5, ahí llevamos 0, y luego 1 por menos 1, eso va a ser menos 1, entonces la salida es menor o igual que 0. Esto queda clasificado como un 0, este está bien. Luego tenemos 0 por 1.5 da 0, más 1 por 1.5, eso es 1.5, más 1 por menos 1, eso es menos 1, entonces nos queda 0.5 positivo. Entonces 0.5 positivo, entonces queda como 1, entonces este está bien, está igual. Y veamos, esta debería funcionar igual, ¿no? 1.5 por 1 más 1.5 por 1, ahí ya llevamos 3, más 1 por menos 1, eso es menos 1, entonces nos queda menos 2. Nos queda 2, perdónenme, 2 positivo, entonces es mayor que 0, entonces esto es 1. Entonces los pesos que también nos dio Rodrigo también funcionan. Noten que son diferentes a los que nos dio Carlos, entonces funcionan bien. Veamos los que nos dio Caro, fueron para W1 y W2 0.5 y para W0 menos 0.25. Entonces seguro esos también van a funcionar. Están en 0 por 0.5 más 0 por 0.5 y llevamos 0 más 1 por menos 0.25, entonces eso es negativo. Entonces nos quedamos como 0. Y luego 0 más 0.5, bueno, más 1 por 0.5, que eso es 0.5, más menos 0.25, entonces queda como 0.25 positivo, y entonces eso es mayor que 0, y entonces se cumple con 1. Entonces este se cumple, y en el target tienes 0.5 más 0.5, ese es 1, menos 0.25, entonces te quedas con 0.75, entonces es mayor que 0, entonces es 1. Entonces los pesos que nos dio Caro también funcionan. Luego los que nos dio Pablo, ok, este ya lo habíamos probado también, que son los de Carlos, que también funcionan. Y entonces esos creo que la mayoría funcionaron. ¿Dudas de cómo hicimos esto de los pesos? Entonces aquí déjenme ver cuáles le había puesto yo. Bueno, menos 0.511, que ya es lo que habían puesto Carlos y Pablo. Y aquí viene como la suma asociada y cuánto le estoy poniendo, y aquí viene la explicación. Y así queda este perceptrón, ¿no? O sea, aquí también puede vivir el que tenía Rodrigo y el que tenía Caro. También aquí puede ser menos 0.25, 0.5, y de este lado puede ser menos 1, 1.5, 1.5 y así, ¿no? ¿Dudas de cómo sacamos esa tablita de verdad? ¿Y cómo sacamos los pesos? Porque entonces ya están haciendo ahí una pequeña red en ese perceptrón. ¿Todos bien? Bueno, entonces, vamos ahora entonces a probar una operación lógica XOR
Lo vamos a hacer con una sola neurona, con un perceptrón, tratando de resolverlo como lo estábamos haciendo acá arriba. Pero spoilers, no se va a poder. Entonces, vamos a hacer la tabla de la operación lógica XOR, nada más para entender cómo va esa tabla de verdad. Y quisiéramos hacer un perceptrón, eso es una sola neurona, en donde tengamos esta salida asociada. En particular, el XOR lo que funciona es solo uno de los dos debe estar prendido al mismo tiempo, no se pueden los dos al mismo tiempo. Si alguno de los dos está en 1, entonces 1, 0, lo demás. Entonces, para cuando x1 vale 0, cuando x2 vale 0, entonces debe ser 0. Cuando x1 y x2 valen 1 a la misma vez, entonces es 0. Caso contrario, son 1, ¿no? Solamente puede haber uno activo a la vez. Ahora, ¿cómo se ve eso gráficamente? Tenemos una... Vento, topa. Tenemos esta observación en donde el valor de x1 es 0 y el valor de x2 es 0. Esa está clasificada como 0. Y dijimos que cuando ambas son 1, entonces debe ser 0. Y el resto, o sea, las que tengo 0, 1 y 1, 0, su clasificación es 1. ¿Cómo debo hacer la línea que separe o cómo deberíamos de poner esta línea de clasificación para que queden separados los que son ceros de los que son unos? ¿Se puede hacer, para empezar, ¿se puede hacer con una sola línea? Ok, entonces acá hay dos personas que dicen que no se puede hacer con una sola línea. No, mi Pablo dicen que no. ¿Hay alguien que crea que sí se puede hacer con una línea? Digo, para que me diga cómo, por qué. Ajá, justo. Entonces, pareciera que más bien necesitamos como dos, o sea, dividirlo como en dos partes, ¿no? Ya sea que puedan hacerlo así, por ejemplo, una línea aquí y otra línea aquí, y entonces eso deja un espacio para solo los que están en esta diagonal, o bien al revés, hacer una diagonal aquí, en donde justo ponen todo lo que esté abajo de esto es 0, arriba de esto es 0, entre eso es 1, ¿no? En clasificación. Entonces, esto es en donde se atoraron con redes neuronales. No, o sea, dado que no se puede resolver un XOR, por lo menos con un perceptrón, pues entonces alguien dijo, bueno, pues ¿por qué no armamos dos perceptrones? Y vemos qué sucede. Y los juntamos. El problema fue, pues, ¿qué? ¿Y cómo los juntamos o qué hacemos al respecto? Y entonces, pues en los pesos de activación, pues no se va a poder, porque no se va a poder hacer con un solo perceptrón, con una sola neurona. Entonces no existen pesos que se puedan hacer para que estas cosas puedan funcionar, porque no hay una manera lineal de separarlas. Entonces no hay pesos que puedan resolver este problema, o por lo menos no con una transferencia de escalón y con una sola neurona, ¿no? Y entonces aquí fue donde se atoró todo y entonces empezaron de ahí a desarrollar otras funciones de activación, o más bien aplicar, no a desarrollar porque ya existían, aplicar otras funciones de transformación o de activación y a tratar de armar ahora redes, porque antes nada más había perceptrones, que son una neurona, y entonces más bien empezaron a hacer la teoría de, bueno, pues ahora juntemos varias neuronas y veamos cómo podemos ligarlas para hacer una red de neuronas, a la que entonces llamamos redes neuronales. Pero pues cada una de esas redes está formada por neuronas o perceptrones que en su conjunto arman esta red y que cada una de esas neuronas cumple con las mismas cosas que dijimos que tenemos acá arriba como arquitectura. Es un centro que está formado por entradas, cada neurona tiene entradas, tiene una función que permite hacer una suma ponderada con un bias y después una de activación que pasa lo que haya encontrado hacia el resto de las neuronas, ¿no? Entonces, cada neurona cumple con esa misma arquitectura. Bueno, entonces justo por eso no se puede hacer un XOR. ¿Dudas de por qué no podemos hacer un XOR? Ok. Entonces, los últimos 10 minutos los voy a dedicar un poco más ahora sí a hablar sobre la arquitectura de una red neuronal, cómo funciona en teoría esto de cómo tendremos que estar haciendo estas arquitecturas, para terminar ahora sí con, bueno, y esta es una red neuronal profunda.
Entonces, dado que entonces teníamos antes solo perceptrones, una red neuronal va a estar creada por varios de esos perceptrones que en conjunto hacen una red. Entonces, una red neuronal consiste en tener varias neuronas conectadas. En una red neuronal existen 3 capas, y 3 lo voy a poner entre comillas porque es más bien el nombre que le damos a cada una de estas, pero la capa intermedia puede tener muchas más capas. Entonces tenemos la capa de entrada, que son los inputs, y el número de neuronas en esta capa está determinada por las variables que ustedes tienen, que eso ya lo vimos un poco allá arriba. Es una por cada variable explicativa. Luego viene una capa que le llamamos capa hidden o la escondida, en donde cuántas capas escondidas puedo tener, el número de neuronas que tengo en ellas, depende mucho de la experiencia del desarrollador y del problema, más de la experiencia del que tenga el desarrollo y sobre todo del expertise de negocio en particular para lo que lo están ocupando. Y entonces eso es un poco más artesanal y eso es lo que empieza un poco a desagradar. Bueno, lo veremos un poco más adelante, pero bueno, el número de neuronas que ustedes tengan en la capa escondida y cuántas capas escondidas tengan, depende del problema. Luego existe la capa de salida, en donde ya pasaron por todas las neuronas que tenían que pasar y entonces nos concentramos como en decir qué tengo que decir de predicción. Entonces esa se le llama capa output y el número de neuronas que tengan en esta capa dependerá también del tipo de problema que están haciendo. Entonces, si tienen una regresión, la salida, su capa de salida es una sola neurona que solo da un número asociado, ¿no? Porque es de regresión. Entonces es una sola neurona. Si es de clasificación binaria, entonces también una sola neurona es más que suficiente porque ya puede decidir entre 1 o 0. Si tienen clasificación que es múltiple, dependerá de la función de activación que ustedes tengan. Normalmente lo que hacemos es ponerle una neurona por cada 2 categorías, porque una sola neurona puede poner 2 valores. Entonces pueden poner una para cada 2 categorías y entonces su número de variables dependerá de pues, cuántas clasificaciones tengo entre 2 y ese será el número de salida. O si ocupan la función softmax al final, pueden tener una sola neurona en clasificación y el solillo ya les dice a qué clasificación, digo, a qué categoría pertenece. Entonces, así se ve normalmente una red neuronal clásica, en donde tengo mi capa de entrada, mi capa hidden y mi capa output. Aquí en particular estamos poniendo 2 neuronas. Eso puede ser porque estemos haciendo uno de clasificación de 4 categorías o porque en clasificación decidimos ponerle a cada categoría su neurona. Características de redes neuronales, y de hecho cuando vean artículos y cuando hablan en general de redes neuronales, ya sea profundas o no, siempre se ve esta arquitectura en vertical de entradas, hidden, outputs. Esta es una forma de hacerlo, lo vamos a ver un poco más adelante, que este está full connected, que es todas las neuronas están conectadas contra todas las demás, pero hay otro tipo de arquitecturas. Características en particular de lo que nosotros vamos a ver es que las neuronas de un nivel solo se conectan con las del siguiente nivel, eso es, no hay forma de regresar a la capa anterior. Eso es, si ven el sentido de todas las flechas, va hacia la derecha, de todos los inputs van hacia los hidden y de todos los hidden van hacia los outputs. También existe un tipo de arquitectura en donde no sucede eso, pero lo veremos más adelante. Normalmente, cada neurona se conecta con todas las del siguiente nivel, pero no es necesariamente, o sea, así se hace, pero no necesariamente tiene que ser así. Cada capa puede tener un diferente número de neuronas, excepto que las de input están marcadas por sus inputs y las de output están marcadas por el tipo de problema que ustedes necesitan. Las hidden pueden ponerles cuantas quieran, incluso el número de capas también pueden ponerle las que quieran. Entonces, aquellas que se llaman más bien redes neuronales profundas o aquello que se llama deep learning, que no nada más son CNNs, no sé por qué aquí nada más puse Deep CNN, pero no nada más son CNNs, también hay de otras. En particular, estas que se llaman Deep Learning CNN son Convolutional Neural Networks, que se ocupan más para clasificación, sobre todo para reconocimiento de imágenes.
Cuando dicen deep, en particular cuando estamos hablando de redes neuronales profundas o cuando le ponen la palabra deep, a lo que se refieren es que estas capas hidden son muchas, más de 9, ¿no? O más de 3, de hecho ya es como un poco profundo eso. En particular, entonces, estos algoritmos de deep learning lo que hacen es, de estas redes neuronales clásicas, pues le agregan más hidden para poder hacerles más introspección a los datos o más cambios. Y eso es a lo que llamamos deep, que tengan más capas escondidas. Una de 9 capas ya está bastante profunda y eso es más o menos el estándar. Creo que entonces me voy a quedar hasta aquí para no hablarles de los tipos de redes, porque esto necesitaremos platicar un poquitito más al respecto. Pero eso creo que entonces lo veremos la siguiente clase. ¿Dudas hasta este momento de cómo funciona una neurona, de qué es un perceptrón, de sus partes, de las partes de una red neuronal? Vientos. Bueno, pues entonces, el lunes, 8:30, empezamos con, bueno, vamos a terminar de ver estas cosas, pero tengan mucho azúcar, desayunen o pónganse algo ahí al lado que tenga azúcar, porque vamos a estar haciendo a mano el algoritmo de backpropagation y eso requiere mucho de su concentración para entender qué está pasando en cada pasito, porque lo vamos a hacer pasito por pasito. Si pueden repasar tantitito, no mucho, nada más es el concepto de derivadas parciales, de qué es lo que significa, de cómo se hace la derivada parcial. No de algo muy complicado, pero por abajo vamos a estar ocupando derivadas parciales. Entonces, nada más tengan presente esa cosa y que el lunes vamos a necesitar mucha azúcar. Y entonces, pues tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho, muchas gracias por su tiempo. Y al ratito ya subo esta grabación. Perfecto, muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias.